¿Quiénes eran los hijos de Dios de Génesis capítulo 6? Para entender quiénes eran los hijos de Dios de Génesis capítulo 6, tenemos que empezar por el libro Romanos capítulo 5, 12 al 14 y entender quiénes son los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Porque según el apóstol Pablo ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero Adán tenía una ley y una orden, y es: no comerás del árbol que está en medio del huerto, porque si lo haces morirás. Pablo también afirma que algunos no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Claramente hace una diferencia entre los que mueren con el pecado de Adán. Estos aún no habían nacido, pues estaban en los lomos de Adán, por eso mueren con él en el pecado que cometió. Pero algunos no cometieron ese pecado con Adán porque ya habían nacido antes que Adán pecara. Estos no mueren con la misma muerte con que murió Adán y los que estaban en sus lomos. Así que los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán también son hijos de Adán y nacieron antes de la caída de Adán. Y para conocer a estos que no pecaron en Adán, se necesita saber qué es estar adentro o afuera de los lomos del hombre. Quiero hacer énfasis que cuando la palabra dice «en los lomos», se refiere al cuerpo del hombre o al hombre en sí. Veamos algunos pasajes bíblicos. Génesis capítulo 35 en 10 al 12. Y Dios dijo a Jacob que reyes saldrían de sus lomos, y Génesis capítulo 46, 26. 1 Reyes capítulo 8, 17 al 19. Salomón explica lo que Jehová dijo a David, que uno que saldría de sus lomos edificará casa a Jehová. Salomón no hubiera podido edificar casa a Jehová sin antes salir de los lomos de David su padre. Al nacer Salomón entonces ya dejó de estar en los lomos de David. Hebreos capítulo 7, 1 al 10. Véanse que habla de la tribu de Leví y se dice que estaban en los lomos de Abraham incluso cuando Abraham aún no había engendrado a Isaac. Esta tribu Leví estaba en los lomos de Abraham y luego en los lomos de Isaac y luego en los lomos de Jacob. Hasta que Jacob los engendró y salieron de sus lomos al engendrarlos. Las 12 tribus de Israel. Es decir, los 12 hijos de Jacob, y Jacob mismo junto con Esau su hermano y también Isaac padre de Esau y Jacob estaban en los lomos de Abraham su padre. Mateo capítulo 23, 29 al 30. También los escribas y fariseos deseaban haber vivido o salido de los lomos de sus padres mucho tiempo atrás, antes de que sus padres mataran a los profetas, para no participar de su pecado. También Dios habla de esto, en el libro de Ezequiel 18, 1 al 20. Léase bien todo el capítulo. Dios dice claramente en el versículo 20 que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Dios dijo: nunca más tendrán que usar de este refrán. Y esa palabra se cumple a partir del Señor Jesús en adelante: el hijo no llevará el pecado del padre como lo fue en el principio con Adán. Que en Adán todos los que no habían nacido pecan con él y mueren con él en aquel pecado, esto es estar dentro de los lomos del hombre, es no haber nacido aún. Pero Pablo dice que algunos no pecaron a la manera del pecado o transgresión de Adán y es porque ya habían nacido. Esto es estar afuera de los lomos de Adán, o del hombre. Y estos hijos de Adán que habían nacido antes de su caída, son los hijos de Dios, de Génesis capítulo 6. Estos que no participaron en la transgresión de Adán, tampoco murieron con la misma muerte con que murió Adán. Y los demás que estaban en los lomos de Adán, sí murieron con él. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo? Que antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Así que, a estos hijos de Dios no se les acusa o inculpa de ningún pecado, y la muerte aún no los pudo alcanzar, bueno, por algún tiempo. Pero Pablo dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Pero la muerte entró en el mundo por un solo pecado y reina solo por ese pecado, no por los demás pecados. Donde no hay ley no se inculpa de pecado, ¿recuerdan? Vean Romanos capítulo 5, 16. Dice que el juicio vino por un solo pecado para condenación, no por muchos pecados sino por uno. ¿Y cómo reinó la muerte aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán? Claramente dice en Génesis capítulo 6, que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas y se llegaron a ellas y les engendraron hijos. Así que la única manera en que la muerte alcanzó a estos hijos de Dios que no habían pecado con Adán y no habían muerto con Adán, es cuando se llegaron a las hijas de los hombres que sí traían la muerte con que murió de Adán. ¿Recuerdan Génesis capítulo 2, 24? Y los dos serán una sola carne. De esa manera reinó la muerte desde Adán hasta Moisés aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Porque se contaminaron con la muerte que traían las mujeres al hacerse uno con ellas, y de esa manera la muerte los alcanzó, y reinó hasta Moisés. Estos hijos de Dios, de Génesis capítulo 6, no son ángeles como enseñan algunos acerca del libro de Job capítulo 1.
Porque Hebreos capítulo 1 dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? A ninguno de ellos dijo eso. Y en base a esa pregunta, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Podemos hacer esta otra pregunta. ¿A cuál de los ángeles bendijo Dios jamás, diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla? A ninguno de ellos, y por esta palabra decimos que los ángeles no pueden procrear o engendrar hijos. Porque en Génesis capítulo 1, 28, la bendición de fructificar multiplicarse sobre la tierra fue dada al hombre y a su mujer, no a los ángeles. Así que los hijos de Dios, de Génesis capítulo 6, no son hijos de ángeles, y menos de ángeles caídos que ahora son demonios. Y los hijos de Dios de Génesis capítulo 6, tampoco son los descendientes de Set como enseñan otros, y dicen eso solo porque, al nacer Set los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y se olvidan de Abel, el cual ofreció mejor ofrenda delante de Dios, y Dios miró con agrado su ofrenda, mas no la de Caín. Génesis capítulo 4, 3, 5. En Mateo capítulo 23, 35 el Señor Jesús habla de Abel. Y le llama el justo. Por consiguiente, Caín y Abel ya invocaban de algún modo, ofrenda, el nombre de Dios. Antes que Set, pues son primeros que Set. Recuerden que cuando el hombre pecó todo se perdió, incluso el título de hijo de Dios. Y Set nace después de la caída de Adán y también trae el pecado de Adán. El título de hijo de Dios. Jesucristo lo recuperó, primero, porque Él es el Hijo de Dios, y segundo, porque Él vino a rescatar todo lo que se había perdido. Mediante Jesucristo ahora todos somos hijos de Dios, como lo dice en el Evangelio San Juan capítulo 1, 12 a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados por voluntad de Dios. Pero los hijos de Dios de Génesis capítulo 6, no habían perdido ese título de hijos de Dios, porque nacieron antes de la caída de Adán. A ellos por lo menos hasta antes de unirse con las hijas de los hombres, no se les inculpa de ningún pecado, recuerdan Romanos capítulo 5, 13. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Por eso no habían perdido ese título, pero al unirse con las hijas de los hombres y participar de su pecado, entonces perdieron el título de hijos de Dios. Romanos 3. 23 Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, concluimos que los hijos de Dios de Génesis capítulo 6 son los hijos de Adán y Eva que nacieron antes de su caída, pues ya habían salido de sus lomos. Y estos hijos de Dios también son los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán en Romanos 5, 14 pues ya habían salido de sus lomos. Dios siempre dará revelación en su palabra por su Espíritu Santo. Nadil Vázquez Alfaro. San José, Costa Rica, Centroamérica. Teléfono +506-8390-1283.